No se pueden aceptar las tesis, me parecen altamente contrarias a la mínima ética política, que señalan que fue engañado, que es una víctima. Y estamos conectados vía Zoom con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Antonio, muchas gracias por conectarte con nosotros y mil disculpas por haberte tenido un rato esperando, pero las cosas que ha dicho Alejandro Salas son tremendas, ¿ah? No sé, que yo quisiera comenzar por eso. Él está diciendo, Pedro Castillo tiene que declararse culpable del intento de golpe de Estado, para empezar. ¿Y eso va a implicar que va a ir a la cárcel? Sí, señor, es lo que merece y es lo que él debería aceptar. ¿Qué piensas tú de eso, Antonio? Muy buenos días, Nicolás. Nicolás, mucho gusto escucharte. Gracias por tu amable invitación. Sí, escuché parte de las declaraciones del exministro del señor Castillo. Fue ministro en varias carteras, uno de los ministros preferidos del régimen y uno de los defensores más intransigentes del gobierno. Por eso resulta impresionante y sorprendente ver la forma como las personas se desvinculan de lo que hicieron parte. En fin, mira, Nicolás, es claro que el 7 de diciembre del año próximo pasado hubo una tentativa de golpe de Estado. De eso no hay duda, esos son los hechos. Y de eso es responsable el señor Castillo y seguramente actuó en complicidad con otras personas que están siendo investigadas ahora. Y de ello tendrá que responder ante la justicia como de alguna manera ya lo está haciendo. Las discusiones y debates doctrinarios alrededor de de si su conducta configuró el delito que se le imputa o no, en fin, serán temas que serán debatidos entre el Ministerio Público y su defensa. Pero lo que el país espera es que este señor sea condenado por la tentativa de destruir el Estado de Derecho. No se pueden aceptar las tesis, me parecen altamente contrarias a la mínima ética política, que señalan que fue engañado, que es una víctima, que es una víctima del Ministerio Público. Eso es totalmente inaceptable. Así también hay que rechazar con contundencia esto que señaló tu entrevistado diciendo, bueno, pasa unos 4 años y ahí acaba. Perdón, esto no acaba ahí. ¿De qué está hablando este señor? O sea, hay un daño hecho a la institucionalidad del país. Hay un daño que no acaba con una sentencia condenatoria. Acá hay una lección que aprender como país. De todos los que hoy día se refugian en los valores de la democracia para justificar lo que hicieron, una autocrítica profunda. Y si estamos en esta situación política, Nicolás, es porque hubo un apoyo acrítico, a un cheque en blanco dado por la izquierda que estuvo sentada con el gobierno del señor Castillo y que fue tolerante a ello. Y esa tolerancia es la que ha permitido que hoy día un sector duro de la derecha esté predominando. O sea que hay una relación de causa-efecto. Es más o menos lo que pasó con el primer gobierno de Lula da Silva. La corrupción del Partido de los Trabajadores es lo que lleva a Bolsonaro al poder, entre otros factores, por supuesto. O sea que acá falta mucha humildad, falta mucha autocrítica sincera y no venir Claro, porque a querer justificar es un tema, o sea, Antonio, Alejandro no es un hombre que viene de la izquierda, por eso yo no he llevado la discusión a ese terreno, pero lo que es cierto es que el fracaso del gobierno de Pedro Castillo no tiene que ver con un lado de la realidad que es verdadero. No quisieron reconocer su victoria electoral, estuvo sometido al permanente asedio contra sus ministros, que dicho sea de paso eran muy malos, la mayor parte de ellos, y en tercer lugar que estaba amenazado por la vacancia. Todo eso es verdad, pero nada de eso explica el fiasco del gobierno, la incapacidad, la falta de planes, la incapacidad para tomar decisiones sobre asuntos claves y encima la corrupción. Pero el problema es que esto no es un fracaso de Pedro Castillo, es la izquierda lo que ha fracasado, como tú dices, y es la que le ha abierto el camino a lo que tenemos hoy, ¿no? A ese, ¿no? Exactamente, Nicolás. Exactamente. Pedro Castillo no entendió lo mínimo, ¿no? Cuando esta derecha lumpenesca peruana
trató de desconocer los resultados electorales. Recordemos que se formó una comisión del Congreso de la cual el que la presidía en principio, el famoso almirante Montoya, y los que la integraban hasta ahora no han dado cuenta del dinero que fue dilapidado en esta comisión absurda. También hubo acción de los estudios de abogados más poderosos del país, de los cuales nadie ha dado cuenta en absoluto. Recordemos, por ejemplo, que algo similar que ocurrió con Trump y con su abogado Giuliani ha tenido consecuencias para Giuliani, porque ahí sí funcionan los estándares sobre conductas de los abogados. Allí en Estados Unidos, quiero decir, Giuliani ha sido expulsado de la barra de abogados de Nueva York, ya no puede ejercer jamás la profesión. Acá ni un solo abogado de los que conformó esta operación de Keiko Fujimori y sus cómplices ha dado cuentas de las barbaridades que hicieron tratando de impugnar lo inimpugnable. Pero ahí se produjo una lucha ciudadana, Nicolás, anónima, invisible. Muchos ciudadanos defendieron el voto legítimo, pero este Castillo no entendió ni siquiera eso. O sea, traicionó cada milímetro de apoyo que le dio la población que confiaba en él. Eso por no mencionar, como bien lo dices tú, Nicolás, los aspectos de la corrupción. Los aspectos de la corrupción no tienen que ver con que haya dinero o no haya dinero en su cuenta de banco. Eso es absurdo. Los delitos que se le imputan solo pudieron ser cometidos porque él organizó valga la redundancia, una organización criminal en el poder, un aparato organizado de poder contrario al derecho que realizó estos robos, o porque él, con su conducta negligente, lo permitió. Entonces, ahí tenemos casos como el de Petroperú, los del Ministerio de Vivienda, lo de su propio secretario con dinero en el baño, en su oficina, etcétera. Pero hay hechos que no llegan siquiera a ser de interés directo de la justicia penal, pero sí que resultan grotescos. O sea, este señor, el presidente de la República, permitió que una señora le organizase la fiesta de cumpleaños de sus hijos en Palacio de Gobierno. Resultó que esta señora era una lobista. Lo hacía porque tenía intereses económicos perversos con el Estado. Y este sujeto, Castillo, permitió todo eso. De tal manera que la posición de Castillo y su conducta como presidente fue, como bien dices tú, un fiasco absoluto, un fraude total. Y por supuesto que tiene que dar cuentas por los temas de corrupción, y por supuesto que también tiene que dar cuentas por los temas del golpe de Estado, y no salir como fácil y alegremente lo señaló su ex colaborador, diciendo, bueno, 4 años y ahí acaba todo. Eso no es así no funciona la cosa. Pasemos al otro tema, Antonio. La Junta de Fiscales Supremos acaba de nombrar a Pablo Sánchez como fiscal de la Nación encargado mientras dura la suspensión de 6 meses que pesa sobre Patricia Benavides, decidida por la Junta Nacional de Justicia el día de ayer. ¿Qué va a pasar? Porque el problema no es solo que Patricia Benavides está suspendida, sino qué va a ocurrir con decisiones que ella ha tomado directa o indirectamente. Directamente ha sacado a Marita Barreto de uno de los equipos de investigación más importantes que ella misma creó, además el equipo especial de lucha contra la corrupción del poder. Pero por el otro lado ha ocurrido la suspensión por 8 meses por parte de un órgano de control, claramente manejado por ella, ¿no? Ahora es más o menos evidente. ¿Qué va a pasar con esas decisiones, Antonio? ¿Qué es lo que tú crees que va a ocurrir? Claro, Nicolás, mira, la tarea que le espera al fiscal supremo Pablo Sánchez es de una envergadura gigantesca, trasciende las fronteras institucionales, porque sus decisiones van a repercutir en el Estado de Derecho, si sigue siendo debilitado, si sigue siendo atacado, o si tratamos de salir de este pantano en el que nos llevó la conducta de la señora fiscal de la Nación, si la democracia va a poder establecer ciertos mínimos de consenso. Mira, Nicolás, ayer España ha celebrado los 45 años de la vigencia Constitución. de la Constitución española de 1978. Y la ha celebrado sobre la base de un pacto social, unos consensos mínimos. Esos consensos mínimos no los tenemos en el Perú, Nicolás. Mira, lo que se ha hecho en el Ministerio Público es imperdonable.
ese trasiego de la función del Ministerio Público, de la función más importante que tiene el Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal a cambio de votos, a cambio de decisiones, es una cosa inaceptable. Esto no puede aceptarse bajo ningún concepto. O sea, acá no estamos hablando de banderías, de si eres de derecha, que si eres de izquierda, que si cabieres, que si no cabieres. Eso no es así. O sea, estamos hablando de mínimos básicos para preguntarnos si podemos existir como sociedad y como Estado. Y pongo el ejemplo de España, que a pesar de sus grandísimas diferencias, han encontrado mínimos básicos civilizados para andar como país y como sociedad, y por eso están donde están, y no donde estuvieron después de 40 años de la dictadura de Franco. Entonces, eso es lo que nos falta encontrar, Nicolás. No solo es la labor de Pablo Sánchez, sino también la labor de toda la sociedad. Porque el día de hoy, si avalamos como cierto sector de preferencia de la fiscal de la Nación, entiendo que si su abogado es el señor Jorge del Castillo de Lapra, también la apoya, además de que la apoya el fujimorismo y este sector pseudoizquierdista que se llama Perú Libre en el Congreso, etcétera. Bueno, estos sectores que la apoyan lo indefendible, porque no se puede hacer trasiego de la función de ejercicio de la acción penal pública. Porque el día de hoy, si aceptamos esto, si legitimamos esto, Nicolás, el día de hoy pasa esto. Pero el día de mañana, más adelante, de repente viene otro gobierno de izquierda, es un ejemplo, ¿no? Es hipotético, con un fiscal simpatizante del gobierno de izquierda. Entonces, ¿qué hará? Perseguirá a los enemigos políticos del gobierno de izquierda. Tal cual ocurre o ha ocurrido en Bolivia con la sentencia condenatoria de la señora Yanine Áñez. La señora Yanine Áñez en lo político me parece un personaje estrambótico, yo no simpatizo en absoluto con ella, pero la condena que le ha impuesto la justicia boliviana a resultado de la acción politizada del Ministerio Público boliviano es inaceptable, viola todos los estándares de derechos humanos. Igual se comporta el fiscal general en El Salvador, apoyando un gobierno de derecha y un próximo dictador. Igual el fiscal del Ministerio Público de Nicaragua, igual el de Venezuela. En el Perú no habíamos llegado a ese nivel. En el Perú todavía se mantenía una conducta institucional, imparcial. Y la señora Benavides nos ha hecho descender gradas abajo en este infierno de Dante Alighieri. Entonces esa es la cuestión. ¿Cómo no va a haber consensos nacionales sobre este punto? O sea, no tiene que ver si yo soy de derecha o de izquierda, si soy caviar, no soy caviar, si esto o lo otro. Es inaceptable que a alguien se le ocurra hacer un trasiego, poner la función del ministerio más importante del Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal pública, en el ámbito de la transacción. Y eso es lo que hizo esta señora. Por eso es que la decisión de la Junta Nacional de Justicia es correcta. Y por eso es que está avalada, no solo por su ley orgánica, sino por las recomendaciones establecidas en la carta que emitió en septiembre último la relatora de la ONU sobre independencia de jueces y abogados, donde advertía de toda esta situación. Ese es el escenario, Nicolás. Yo te conozco hace mucho tiempo, Antonio, como un hombre muy sereno y te noto en este momento con un nivel de irritación y de molestia por lo que está pasando y que, o sea, para alterar a Antonio Maldonado no es poco lo que se necesita. Es que es muy grave lo que está pasando y no terminamos de ser conscientes. Mira, sacan a Rafael Vela en el momento crítico de los juicios más importantes contra la corrupción en el Perú, donde hay 5 expresidentes procesados, gobernadores regionales, alcaldes, empresarios encopetados. Es decir, tienes una oportunidad de hacer un antes y un después en el Perú. Que la corrupción pague en el Perú. Y lo que haces es sacar al fiscal que está encabezando parte de este proceso. A 2, ¿no? Porque encima sacan también a Marita Barreto con diferentes mecanismos. Eso es inadmisible, Antonio. Y eso tiene que corregirse. Sí. Sí, es cierto, Nicolás. Debe corregirse y es tarea del fiscal Pablo Sánchez y de la Junta de Fiscales Supremos hacerlo, ¿no? Reitero, ¿no? Está frente a una tarea gigantesca, herculeana, que no solo lo compromete a él, sino también a quienes queremos un país, bueno, ni siquiera estamos aspirando ahorita a resolver los graves problemas que tenemos, sino simplemente que no empeoremos las cosas. Y en el ámbito de la justicia, con todos sus defectos, limitaciones y deficiencias, se había mantenido cierto nivel.
se había mantenido cierto nivel que el día de hoy se ha perdido gracias a la irresponsable conducta, desde mi punto de vista, de la señora Benavides y de quienes la apoyaron en el Congreso. Antonio. Reitero, yo no quiero ver un ministerio público que condene, como ha condenado el de Bolivia, a una señora que no tiene por qué estar en la cárcel, ni lo mismo Nicaragua, Venezuela o El Salvador. Antonio, ¿puede el fiscal Pablo Sánchez restituir, para empezar, a Marita Barreto como responsable del equipo especial, como coordinador del equipo especial de lucha contra la corrupción del poder? Exitosa. Me parece que sí, Nicolás. Me parece que todo lo que ha sido hecho contrariamente a la ley orgánica del Ministerio Público, contrariamente a estándares aplicables a la conducta de los fiscales, como las directrices básicas sobre la función de los fiscales, contrariamente a la razón y a la justicia, tiene que ser corregido. Pero la tarea inmediata más importante del fiscal Pablo Sánchez ahorita es recomponer la Junta de Fiscales Supremos. La Junta de Fiscales Supremos está muy debilitada y tiene afortunadamente los mecanismos internos para integrarla por lo menos con fiscales supremos provisionales. Y luego de esta recomposición interna podrá asumir otras medidas, porque lo que no queremos, reitero, es ver que en los próximos días se adopten medidas que lesionen más el Ministerio Público, ya más allá de lo que ya está golpeado. Entonces, la respuesta es, reitero, que sí es posible reponer y debe ser posible reponer a la fiscal Barreto, toda vez que su desvinculación fue una desvinculación arbitraria, fue un abuso de poder. Claro, pero fue una decisión directa y personal de la fiscal de la Nación que puede ser corregida por el nuevo fiscal. El caso de Vela es más complicado porque ha intervenido el órgano de control, sin la debida motivación, sin respetar procedimientos. Le han dado 10 minutos para defender una carrera de más de 20 años. Antonio, es una barbaridad acusándolo de tonterías, ¿no? Porque son tonterías por las que, o sea, de lo que se trataba era de sacarlo, no importaba el argumento. Y eso también tiene que ser revertido. Yo no sé quién interviene ahí, la Junta Nacional de Justicia, algún juez constitucional que corrija esta barbaridad, ¿no? Y sin perder de vista además lo que está en juego, Antonio, porque se pierde de vista. Esto no es una disputa entre fiscales. Esto es una lucha porque en el Perú haya castigo para la corrupción o hay impunidad. Es lo que está en juego en este momento. No otra cosa. Por eso han sacado a Rafael Vela, para que haya impunidad, para que se caiga el caso de Lavajato. Sí, totalmente de acuerdo con tu interpretación de los hechos, Nicolás, y con los desafíos adelante. Vamos a ver cómo va desempeñándose el fiscal Pablo Sánchez. Me parece que la actuación de la Autoridad Nacional del Ministerio Público también ha generado desconfianza. Recordemos que la audiencia fue además una audiencia reservada, no pública, se impidió el acceso a la prensa, como si fuera un acto privado. Estos secretismos no corresponden a instituciones democráticas, porque demuestran que hay algo que se oculta, algo que por lo que no se quiere ser transparente. Habrá de ser corregido. Yo en este momento no me atrevería a decir a quién le corresponde esta corrección, pero qué debe hacerse, pero me parece que los marcos y las recomendaciones de por dónde salir adelante están establecidos. En el Perú hay una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Turk. Esa oficina podría ofrecer asistencia técnica al Ministerio Público, concretamente a la Junta de Fiscales Supremos, concretamente al fiscal Pablo Sánchez, para tratar de ofrecer una salida técnica, una salida desde los estándares internacionales de derechos humanos, y recogiendo las recomendaciones, por ejemplo, de la relatora que he citado, la señora Stratenburg o algo así se llama. Antonio, te agradezco mucho por esta conversación, ha sido muy gentil por atendernos. Un abrazo.